En los días de celebración del Hatun Puncha Inti Raymi, en cada casa se preparan para recibir a los músicos, danzantes y visitantes, por lo que preparan chicha, mote y otros alimentos. Cuentan nuestros mayores que los antiguos danzantes bailaban días enteros de casa en casa, de comunidad en comunidad, que nunca se cansaban, luego de bañarse y dormir en estos días de celebración junto a las cascadas, vertientes, lagos y lugares ceremoniales. Yo soy el padre, no me cae pimar. Yo soy el cada otra samu panchi que sale y está fábrica. Saya minyu kanchi pa kau saya guta resi pa you kanchi pa agulu kuna manda. Chakita katis pa kasna bailang pa sam panchi pure panchi wasi mati. Yo soy el padre mami tato magai guta olia pani. El Inti Raymi significa el tiempo en donde los seres masculinos están en su máxima energía. Estamos celebrando el tiempo en donde todos los seres de la Pachamama están con la energía masculina. Esta energía masculina fluye en las cascadas, en las vertientes, en las uniones de dos ríos. Cuando nosotros hacemos este baño ritual, nosotros adquirimos esta fuerza de estos lugares. Los grupos de danzantes se organizan para bailar respetando la edad y la experiencia. Generalmente se reúnen en grupos familiares y amigos de la comunidad que están dispuestos a pasar bailando día y noche. Nosotros estamos bailando desde este día domingo cuando empezó. No, yo bailo desde los 5 años. Yo estoy bailando con mi familia siempre. Yo nunca he dejado a mi familia. Ahí está, de bandolín está mi papá. Desde los 4 años de edad yo he bailado sin fallar un año. Nosotros hemos ido a Panecillo, a Yambiro, nos hemos ido a San Juan Bajo, la banda de Quichinche, la banda de Otavalo. Y ahorita estamos viniendo del centro de la ciudad enseñando a los pequeños a bailar, porque desde pequeños hay que inculcar nuestra cultura para que ellos aprecien lo que es lo nuestro. Las mujeres y los niños generalmente acompañan al grupo durante las primeras horas de la noche en la propia comunidad, y los más resistentes, hombres adultos y jóvenes, continúan fuera de la comunidad durante 4 días con sus noches. La participación de las mujeres y los niños es importante dentro del grupo, porque su presencia da ánimo, mantiene la armonía con respecto a otros grupos, ya que infunden respeto y enorgullece a los miembros de su grupo. Además, los niños son objeto de especiales atenciones por los adultos dentro del grupo, porque se les está permitiendo aprender y participar en un acto social y espiritual muy importante. Los grupos se reúnen para ensayar el Takisami, música ritual del Hatun Puncha Inti Raymi, conocido también con el nombre de San Juan, a las 8-9 de la noche para preparar los trajes que utilizarán y para planear una ruta que terminará hasta el amanecer, también para ensayar el cambio de voz, los silbidos y las bromas que se dirán durante sus visitas a las diferentes casas. Una vez listos, salen a partir de las 10 de la noche. ¿Por qué cambian la voz cuando están bailando los San Juanes? ¿Qué significado tiene? Paikuna shinazata ama rixichu, paikuna pa shinikuna kuyala uyarichu, paikuna pa shinikuna ashtawan yakoma apamuchu chiwasiu wasiu mamakunata ashtawan ripchasishpa katingapa. Los quichuas sentimos que hay que bailar con fuerza, con ánimo, alegría y coraje, contagiándonos unos con otros para que nadie se quede en el camino.
Antiguamente, la música ritual era ejecutada en flauta cucha y en flautas traversas, pero en la actualidad se utilizan muchos otros instrumentos como rondines, guitarras, melódicas, bombos, bandolinas y otros. La flauta traversa cucha, que es más larga y delgada que las otras, indica la bravura del haya o la fuerza espiritual de la naturaleza de la Pachamama, existente en las lagunas, cascadas, vertientes y uniones de ríos. Las flautas traversas siempre son ejecutadas por dos personas. La flauta que hace el primer tono es macho y el que acompaña es hembra. Existe un lenguaje musical sagrado que hasta la fecha no ha sido entendido en su real dimensión, pues no se sabe cómo influye en el runa bailador, produciéndole un éxtasis colectivo por medio de la música y el baile, una conexión consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con todo ser corporal y espiritual que le rodea. Cuando hablamos de música, primeramente tenemos que entender que la música del Inti Raymi es una música sagrada, ¿no? Y por lo tanto una música que muy pocos lo entienden, especialmente me refiero al mundo occidental, porque muchas veces dice es una música monótona, es una música que lo mismo y lo mismo está repite y todo el tiempo. Cuando nosotros estamos bailando, nosotros en un momento dado logramos llegar a través del baile a esa interconexión con los dioses, con los ancestros, con la naturaleza, ¿no? Es decir, esta música ayuda al runa a llegar al éxtasis colectivo. Y cuando llegamos a este éxtasis colectivo, nosotros somos uno con la naturaleza. Algo parecido a lo que los lamas tibetanos hablan cuando hacen la música de meditación. Entonces es una forma de orar el baile. Para el mundo indígena, el baile del Inti Raymi, me refiero, es esa conexión íntima del runa con la madre tierra, esa conexión íntima del runa con la divinidad, esa conexión íntima del runa con los ancestros, esa conexión íntima del runa con la naturaleza, en donde todos, por medio del baile, logramos interconectarnos, logramos ser uno solo. Es decir, logramos descubrir, logramos entender que nosotros no somos seres ajenos a la Pachamama.